Hola chicos, ¿cómo están? Voy a aprovechar este video para contarles un poquito más acerca de la temática de nuestra clase de neuromarketing, del tema de neurociencia cognitiva, que es el tema que nos corresponde esta semana estudiar para que adelantemos trabajo y lo podemos hacer así a través de medios virtuales. Voy a comenzar con la temática que nos corresponde hoy, que es neurociencia cognitiva. Vamos a hablar de todo el tema de emociones, de todo el tema de percepción. Ya hemos venido trabajando en días pasados el tema de la memoria, entonces la idea es en un video muy corto a través del que estamos haciendo que nos pongamos al día en toda esta información. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hablar de cómo trabaja nuestro cerebro cuando estamos procesando las emociones. Es decir, las emociones y los sentimientos van a ser el tema que vamos a trabajar hoy y nos vamos a enfocar. Ya lo veíamos la clase pasada que decíamos que el sentimiento es el rezago de la emoción, pero hoy vamos a profundizar muchísimo más cuál es el proceso o el esquema de trabajo cuando tenemos emociones. Entonces, vamos a empezar. El cerebro, cuando va a procesar las emociones, comienza con esa primera etapa que es la atención. ¿De qué se trata la atención? Algo, un estímulo, una situación particular, un evento capta nuestra atención y nos va a generar cierta emoción, puede ser positiva o negativa. Entonces, el primer paso en el esquema de procesamiento del cerebro de las emociones es la atención. Luego seguimos con el proceso de percepción, luego tenemos un tema de aprendizaje, es decir, nos queda un conocimiento residual en nuestro sistema a partir del cual nosotros ya comenzamos a tomar las decisiones posteriores según ese evento o esa situación particular que se nos presenta. Luego queda almacenado en nuestra memoria. Si se acuerdan que habíamos trabajado todo el tema con Antonio Damasio de los marcadores somáticos, entonces nuestra memoria queda almacenada esa información del evento o el estímulo que se nos presentó para finalmente tomar un tema de acción. Entonces, ese es el proceso, digamos, que se toma, o el orden lógico. Ahí en las diapositivas que vamos a ponerles en el video, que van a poder ir mirando en el video e incluso van a quedar en la plataforma de AFID Interactiva, van a poder ver todo este proceso con más detalle y con más tiempo, pero básicamente ese es el proceso y finalizamos con acción, que es decir, qué acción yo voy a seguir tomando o qué reacción voy a tener ante algún estímulo, alguna actividad específica, luego de todo ese esquema cerebral y todo ese procesamiento que voy a tener. Las emociones. Comenzamos con nuestro primer tema de neurociencia cognitiva. Entonces, las emociones son episodios cortos, son episodios, digamos, que podríamos decirlo que duran microsegundos, milisegundos, porque lo que permanece en el largo plazo van a ser los sentimientos y son unos cambios breves y son cambios automáticos, son generados por nuestro sistema autónomo que, digamos, las emociones se generan es a partir de los diferentes estímulos que se nos presentan en el entorno o en el ambiente y adicionalmente es la que facilita la respuesta a algún evento o alguna situación en particular y hacen parte pues como de todo ese sistema y de todo nuestro organismo. Vamos a mirar un poquito más de qué se trata esto. Resulta que, como lo habíamos hablado, las emociones funcionan o trabajan como marcadores somáticos. ¿Qué son los marcadores somáticos? Si se acuerdan que habíamos dicho que los marcadores somáticos funcionan como respuestas a situaciones, es decir, respuestas fisiológicas a situaciones específicas y estas reacciones fisiológicas se dan en respuesta a eventos pasados que quedan almacenados en nuestra memoria. Pasa lo mismo con las emociones. Las emociones, digamos, van recapitulando nuestra memoria, es decir, se va almacenando nuestra información de diferentes eventos y luego cuando sucede, pues vamos a tener una reacción fisiológica que vamos a sudar, vamos a gritar, nos vamos a poner nerviosos, se nos baja la presión, que así digamos como funcionan los marcadores somáticos. Entonces, ¿qué va a pasar? Los marcadores somáticos
o las emociones resumen todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros estamos experimentando y todo, digamos, es la respuesta que tiene el cuerpo ante lo que está sucediendo. Si se acuerdan que hablábamos la clase pasada que los episodios de las emociones tienen que ser muy cortos por ese mismo instinto de supervivencia que tenemos los seres humanos, porque como son golpes, digamos, de situaciones que generan alguna activación, nuestro sistema nervioso central no puede estar expuesto mucho tiempo a las emociones, sino que debe ser cortas. Estamos en el estadio o estamos en un concierto de nuestro cantante favorito, hay una emoción muy alta, entonces no debe ser prolongada porque colapsa nuestro sistema nervioso central. Entonces, digamos, y como es una respuesta autónoma del sistema autónomo, es decir, no es una respuesta que nosotros podemos controlar desde nuestro consciente. Características de las emociones. Primero, las emociones conducen a la acción, es decir, yo siento una emoción y a partir de esa emoción que yo siento genero una reacción o una respuesta. Ahí porque les decía que las emociones trabajan como marcadores somáticos. Adicionalmente, generan cambios en la cognición, es decir, ustedes saben que la cognición es la forma en la que percibimos el mundo a través de los sentidos. Entonces una emoción nos genera un cambio en esa forma en la que estamos percibiendo el entorno y todo lo que nos está pasando. Adicionalmente son signos sociales, porque a partir del entendimiento de cómo nos estamos sintiendo es que nosotros nos relacionamos con nuestros pares y con las personas que estamos alrededor, y adicionalmente generan respuestas en pilotos automáticos porque claro, las emociones digamos hacen parte de ese no consciente de nuestro sistema autónomo. Les voy a presentar el cuadro o digamos los diferentes pasos que hacen parte de cómo procesamos las emociones y llegamos al sentimiento. Entonces, primero, el estímulo. Estamos expuestos a un estímulo, es decir, no sé, un regalo, una fiesta sorpresa, una actividad algo que nos genera mucha alegría, por ejemplo, o por el contrario, una emoción negativa, un estímulo. Luego ese estímulo nos genera una emoción que es no consciente, es decir, me da mucha alegría, llego a mi casa y me encuentro con una fiesta sorpresa que me va a generar una gran alegría. Luego voy a seguir con un tema de una acción, es decir, voy a tener una reacción posterior luego de sentir la emoción, y lo que me va a quedar en el largo plazo, lo que me va a quedar, digamos, posteriormente, la emoción es temporal, lo que hablábamos, va a ser el sentimiento. Eso es lo que nos va a quedar, digamos, o va a permanecer en nuestro no consciente o se va a quedar con nosotros como marcador somático, va a ser ese sentimiento. Les voy a, digamos, ahorita en el video van a seguir apareciendo, digamos, unas frases y una información muy importante para que entendamos cómo nosotros desde el trabajo que hacemos en mercadeo, desde el trabajo que hacemos como profesionales, debemos ser conscientes de conocer y entender las emociones de las personas, entender las emociones de esos clientes, de ese público objetivo al cual queremos enamorar, porque si las entendemos, si las conocemos, pues vamos a poder aportar a través de campañas y estrategias de mercadeo mucho más exitosas y mucho más acertadas. Acá en esta parte les hablo un poquito de que es en un sistema automatizado. Miren lo que aparece, las emociones no nacen. Miren este dato tan importante, las emociones no nacen. Las emociones surgen de un sistema automatizado que nos permiten reaccionar, es decir, y que nos permiten, digamos, tener respuesta ante el mundo y es sin necesidad de pensar. Por eso está en nuestro no consciente y por eso lo que hablábamos ahora, digamos, es algo que debe ser temporal. Acá les tengo en la diapositiva que va a aparecer a continuación el lenguaje subjetivo y el lenguaje funcional de las emociones. Algún ejemplo: miedo, protección, ira, destrucción,
alegría, reproducción. Me lo preguntaban en la clase que tengo con el otro grupo, me decían, profe, ¿cómo así que alegría está relacionada con reproducción? Y yo les daba el ejemplo de en los zoológicos. En los zoológicos deben garantizar que los animales estén alegres, estén contentos, porque cuando los animales están tristes no se reproducen y no se garantiza la supervivencia de la especie. Increíble, pero entonces cuando una persona, los seres humanos, nosotros también somos, digamos, animales racionales, cuando estamos alegres, pues se busca esa preservación de la especie, la reproducción, y esa parte, si se acuerdan de que hablábamos del sistema de recompensas, que es, hace parte de las necesidades básicas del ser humano. Adicionalmente, las emociones se miden a través de dos, digamos, a través de dos medidas o a través de dos tasas de medidas, que son la fuerza y la dirección. Esa fuerza y esa dirección me hablan de la fuerza, la intensidad en la que yo estoy sintiendo la emoción, y la dirección en si es una emoción positiva o es una emoción negativa. ¿Cómo se va a llamar o cómo la vamos a catalogar? Vamos a tener la fuerza, que se va a llamar el arousal, y vamos a llamar la dirección, que se va a llamar la valencia. Acá en las diapositivas les va a aparecer ese modelo. Ese es un modelo de Russell, es un modelo o un cuadrante que van a poder analizar pues como con mucha más calma, y donde se van a explicar en qué cuadrante se encuentra cada emoción y con qué fuerza o con qué intensidad se puede sentir. ¿Qué les estaba explicando yo? Uno no inmediatamente no siente ira, uno empieza con una molestia, una sensación de incomodidad que poco a poco va a ir aumentando hasta convertirse, digamos, en una emoción súper fuerte cuando ya tenemos demasiada rabia, cuando sentimos que algo nos molesta tanto que no lo podemos manejar. Entonces, resumencito, acá se los tengo en esta diapositiva. Emoción nos hace actuar y el sentimiento es lo que queda, lo que hablábamos, el pegado de la olla. Cuando ya ha pasado la emoción, lo que nos queda es el sentimiento, y ese sentimiento es el que va a guiar las acciones futuras o las acciones posteriores cuando nos veamos enfrentados a una situación particular o a un estímulo similar que ya habíamos tenido. Entonces, ¿cómo le adherimos esa emoción? Y no necesariamente las emociones tienen que tener, digamos, un tema de que sean totalmente negativas o positivas, sino que hay unos matices muy interesantes que podemos evidenciar. Acá podemos ver que todas esas emociones y todo el tema del sentimiento se procesa en el neocórtex, que es, digamos, esas partes del cerebro que estábamos estudiando la clase pasada, que es donde estaba el tema de la memoria, de los sentimientos. Pues bueno, todo este tema de los sentimientos y todo lo que provoca está almacenado o, digamos, se procesa en el neocórtex. También los componentes periféricos de la emoción es todo el tema de la comunicación, es decir, nosotros expresamos la emoción a través de los gestos, a través de nuestra cara, a través de la forma en que nuestras microexpresiones se comportan, es que nos damos cuenta cuando una persona está aburrida, tiene rabia, está triste, tiene una emoción positiva o tiene una emoción negativa. Acá vamos a ver todo el tema de las emociones y los sentimientos. En este cuadro que pueden observar, vamos a poder ver que el tipo de naturaleza, si es consciente, si es no consciente, si es un proceso mental y corporal o solamente es mental. Porque la emoción se dice que es un proceso mental y corporal, por lo que hablábamos de marcador somático. La emoción genera un tema de reacción o de respuesta fisiológica, es decir, sudamos, nos ponemos a temblar, nos da frío, entonces se genera un tema de una reacción física, pero posteriormente queda el sentimiento que ya, digamos, no nos genera ese tipo de reacciones. Y cómo se hace el tema de la medición, que el tema de la medición se hace a través de un tema de los métodos de investigación de neuromarketing, y lo complementamos también con un tema de investigación tradicional cualitativa. Segundo tema que vamos a trabajar en este video, vamos a hablar del tema de atención selectiva. ¿De qué se trata la atención selectiva? Se trata del hecho de que estamos expuestos a muchísima información. Estamos expuestos todo el tiempo a muchos estímulos publicitarios. En la diapositiva que van a ver, no sé si la reconocen, es Times Square en New York, que está
absolutamente llena de información, de campañas publicitarias, pero que no necesariamente eso van a generar digamos, un impulso de compra, sino más posicionamiento de marca, reconocimiento o entender que si una marca está ahí es porque tiene músculo financiero para invertir en publicidad. Entonces, cuando hablamos de atención, hablamos de que nuestro cerebro está, digamos, atento a los estímulos que se nos presentan y entonces es la toma de posesión de nuestro cerebro de ciertos estímulos o de ciertos elementos que encontramos alrededor y toma o quiere enfocar todo su esfuerzo, toda su observación y todo su procesamiento, todo su procesamiento cognitivo a ese estímulo específico, es decir, es la toma de posesión del cerebro, del proceso cognitivo a un elemento específico y ahí, digamos, se genera todo ese proceso de atención que puede ser atención selectiva, es decir, solamente seleccionamos algunos elementos de todos los que tenemos en el contexto. También tenemos dos aspectos o dos diferencias, distorsión selectiva y retención selectiva. Ahí en la diapositiva van a poder observar cuál es la diferencia entre la distorsión selectiva y la retención selectiva. ¿De qué se trata? Distorsión selectiva, acomodamos la información que tenemos disponible para que, digamos, nos dé más fuerza a los argumentos o al conocimiento previo que nosotros ya tenemos. Y retención selectiva se refiere a que solamente nos quedamos con la información que pueda darle solidez o que valide lo que nosotros estamos pensando. Acá se pueden dar cuenta de la atención porque es tan importante. La atención es un factor fundamental porque todo el tiempo estamos buscando elementos que llamen nuestra atención y estamos en un modelo que ahorita lo voy a explicar más adelante, que es el modelo de atención de Posner. Ese es el modelo que nos indica que todo el tiempo estamos en procesos de conexión y desconexión. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes no todo el tiempo están pendientes de lo que yo les estoy explicando en el salón de clase. No, ustedes tienen momentos donde miran el celular, les llega un mensaje de WhatsApp, prestan atención al mensaje, lo responden, vuelven a la clase, vuelven a la temática, toman nota, luego entra otro mensaje de WhatsApp y así sucesivamente nos vamos moviendo todo el tiempo en momentos de conexión y desconexión con elementos específicos que están en nuestro entorno. Entonces, ¿cuáles son los elementos que aumentan la posibilidad de llamar la atención o la posibilidad de ser atendidos? Son elementos relacionados con que si estamos buscando un carro, por ejemplo, que vamos a ver el carro de nuestros sueños en cada semáforo, o si estamos buscando una carrera para una universidad o algún curso para estudiar, pues bueno, vamos a estar más alerta buscando eso que nos está llamando la atención. Estamos esperando recibir información acerca del coronavirus, entonces claro, vamos a estar súper pendientes de todo lo que está pasando, cualquier información, cualquier noticia que llegue. Y obviamente todos los estímulos que son mucho más vivos, con colores bien diseñados, van a capturar muchísimo más nuestra atención que los que no. Tarea para la próxima clase: de manera individual deben de investigar y deben sacar un ejemplo de cuál es la diferencia entre el proceso de atención top-down y el proceso de atención bottom-up. Deben de escribir para entregar la próxima clase cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y un ejemplo particular. Entonces, ¿qué es lo más importante? Capturar la atención en mercadeo, por eso lo estamos estudiando. Por eso no solamente es entender las emociones de nuestros consumidores, sino, por otro lado, también debemos llamar la atención y tener un tema de saliencia visual, es decir, ¿qué es la saliencia? Es la forma en la que estamos llamando la atención de los consumidores a través de la comunicación y los estímulos que estamos generando. Ahí en la diapositiva les dejo 3 claves para que lean y para que evalúen, porque es importante tener en cuenta estos elementos. Tercer tema que vamos a trabajar en el video de hoy y es la percepción. Vamos a trabajar todo el tema de entender qué percibimos y que todos tenemos una percepción diferente, porque claro, lo que hablábamos, nosotros todos tenemos una mochila, tenemos unos lentes diferentes y vemos la misma realidad, pero a través de nuestras experiencias previas. Entonces, aquí en la pantalla van a ir observando diversas imágenes
y van a ir diciéndome desde allá, desde sus computadores, desde su casa, qué ven. Son elementos, digamos, o son imágenes que se ven en internet, son imágenes muy comunes, digamos que nos dan ciertas percepciones visuales diferentes y unos vemos, supongamos vemos un león, vemos un chimpancé, vemos un árbol, o en este caso vemos dos mariachis, vemos unos viejitos, vemos un cáliz, una copa en la mitad, dependiendo de lo que nosotros, digamos, de la forma en la que nosotros vemos nuestra realidad, pues vamos a ver primero algunos elementos que otros. Entonces, la percepción, podemos definir la percepción, como la tienen ahí en sus pantallas, como la manera en la que el organismo, en la que nosotros interpretamos la realidad que se nos presenta en nuestro entorno, en nuestro día a día. Y las percepciones no son copias exactas del mundo real, es decir, lo que ustedes están identificando, lo que están viendo en este momento, lo que ven a su alrededor, no es necesariamente o no es exacto lo que está sucediendo. Claro, por lo que hablábamos, por la mochila, por todas esas experiencias, por todo el lente a través del cual se procesa y porque nuestros sentidos son los que procesan la información y reciben toda esa información y luego es la que procesa nuestro cuarto de mando o nuestro cerebro. Entonces, supongamos, ustedes tienen un café caliente. Todos tenemos percepciones diferentes. No es lo mismo que tú sientas el café en el vaso y digas, me estoy quemando. Hay personas que no son capaces de tomar nada caliente y hay personas que por el contrario no son capaces de tomarse una bebida fría. Entonces ahí podemos ver la diferencia en que los sentidos de las personas varían, son diferentes y por eso las percepciones también lo son. Por último, nuestra última tarea. Deben investigar la teoría Gestalt, la teoría que les pongo acá en esta diapositiva, la deben investigar cada uno de los elementos de la teoría Gestalt y buscar un ejemplo para cada una de las letras en temas de mercadeo, cómo se aplica o cómo las marcas están utilizando esta teoría Gestalt en sus campañas y en sus estrategias publicitarias. Bueno, la idea es darles un contexto corto, resumido de esta temática para que lo tengan ustedes a su alcance, para los que tengan ustedes ahí a un clic a través de esta clase virtual. Si tienen alguna duda, porfa, me escriben, me preguntan o en la próxima clase que nos veamos me cuentan y bueno. Espero que estén muy bien, que les haya servido para aclarar duditas o si tienen dudas pues tomen nota y conversamos la próxima clase y con este tema digamos nos desatrasamos de lo que teníamos pendiente. Cuídense mucho y recuerden las dos tareas que tenemos, investigar de la teoría Gestalt y del proceso de atención top-down y bottom-up. Que estén muy bien, chao.